12 de marzo del 2021, 2 de la tarde. Esta es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y como es costumbre siempre nuestro compañero CEP, el presentador de Tele1, abogado de la República, el licenciado Sergio Méndez. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Víctor. Una vez más, muchísimas gracias. Me siento sumamente honrado de estar en esta tribuna de entrevista y más de un año ya conversando un poquito, Víctor. El tiempo rápido pasa, hace un Increíble. año y le decía al director, bueno, y tenemos un año. Fue la semana pasada, Sergio, Sí, es pero cierto. tantas las elecciones y todo eso Sí, es se nos cierto. fue, pero lo importante es que hemos estado un año informándole a usted, amigo televidente, que nos escuche en nuestro sitio web, nos ve en Facebook Live y en todas las plataformas digitales de Tu Onda Club. Es para que usted, bueno, ya lo subieron a la voladora, como dice Sergio, ¿verdad? Sergio, las alcaldías tienen que esperar el FODES hasta que tengamos aprobación en la nueva asamblea. Yo no puedo pagarles y correr el riesgo de no pagar la deuda externa, dice el ministro de Hacienda. ¿Qué nos podría decir? No, yo no puedo acompañar desde ningún punto de vista las aseveraciones de este funcionario por una simple y sencilla razón. El querer mitigar el deber objetivo que tiene de entregar el FODES y que no solamente hay resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sino que la ley es bien claro con relación a este tema, justificando que tiene que pagar otros elementos, sería como que venga un empresario y que le diga al ministro, este mes yo no le voy a pagar porque yo tengo que priorizar el pagar luz, agua, teléfono de mi empresa y pagarle los sueldos a los empleados, por lo tanto no me alcanza, por lo tanto no le puedo pagar. ¿Puede hacer eso un empresario? No. ¿Puede hacer eso un funcionario? No. No más preguntas. La sala le ordenó realizar gestiones de pago, pero él ha seguido prácticamente en desacato. Tú que eres abogado, esa es la palabra. Sí, la sala no solamente le ordenó hacer todos los esfuerzos y agotar todos los mecanismos pasivos existentes para llegar a un feliz término, le ordenó provisionar el dinero, pero el tema, Víctor, es que no es que la sala únicamente se lo haya ordenado, es que la ley ya establece que de todo ingreso que pueda tener corriente debe de reestructurar lo oportuno para trasladárselo. No es que la sala me dijo, porque él se refiere únicamente a que la sala me dijo, no, el imperio de la ley, antes que la sala, en el caso hipotético que la sala hubiera guardado silencio y no le hubiera dicho absolutamente nada, no, es que el imperio de la ley ya le ordena, y esto no es optativo, a que usted le traslade a las alcaldías lo correspondiente. ¿Qué va a pasar si después del 1 de mayo ahí sí ya les traslada el FODES a las alcaldías? Cuando el partido Nuevas Ideas ganó de los 262 municipios 200. Entonces ahí ya hay dinero, Víctor. Eso es lo lamentable. Increíble. A un año, Sergio, de la cuarentena y la suspensión de clases, ¿será que el país ya está listo para el retorno a las clases presenciales? Yo no creo que esté listo el país en términos de la educación, y te lo voy a comentar y te lo voy a motivar. Yo no entiendo, Víctor, porque hay posiciones encontradas. Hasta antes de las elecciones, el Ejecutivo decía que los casos iban en aumento, pero después de las elecciones, hoy sí llevamos retorno a clases. ¿Y eso cómo se come? En el tiempo de la pandemia, donde el Ejecutivo determinó la cuarentena más grande en todo el mundo, no quisieron rendir cuentas. Tampoco nos dejaron entrar a los médicos para que los médicos pudieran llevar información común de cuánto eran los decesos, pero todos los números eran incongruentes con relación a los datos certeros que cada municipio y alcaldía manejaba. Cuando decía la alcaldía, por ejemplo, de Ilopango, Soyapango, San Salvador, esos no son los datos. Solo el día de ayer yo enterré a 15 personas y usted maneja otros datos que está señalando de que usted está teniendo un excelente manejo de la pandemia. Esos no son los datos, pero antes de las elecciones te manejaban que los casos iban en aumento. Pasaron las elecciones, ahora te dice todos de regreso a clases. Entonces no es congruente.
te hablaron de 450 millones de dólares para compra de las computadoras. ¿Dónde están? ¿A dónde se les entregaron? Y te hago una pregunta muy sencilla. ¿Tú tenés en tu familia gente que esté estudiando? Sí. ¿Le entregaron computadora? No. No más preguntas, ese es el tema. Sí. Punto número 1. Y punto número 2, ¿por qué hasta el día de las elecciones se estaban entregando las canastas de alimentos? Sí, hasta 3 veces al día. Y se les señalaba que era campaña adelantada, que no respetaban el silencio electoral, sí, y la población salvadoreña con un gran garbo, la población salvadoreña airada, la que era encuestada, decía que eso no era campaña, porque los troll center y todo eso, porque tenían hambre y que era precisamente una situación complicada la que estaba viviendo el país, ¿cierto? ¿Dónde está tu domicilio? ¿Dónde vives tú? Apopa. Apopa, listo. ¿Qué pasa después del 28 de febrero, el día de las elecciones? El día lunes, ¿siguieron entregando en Apopa? No. ¿Qué pasó, Víctor, si la gente sigue teniendo hambre? No decían, ¿qué pasa después del 28 de febrero? Conocer preliminarmente el recuento de las actas que fueron trasladadas y que el Partido de Nuevas Ideas, al parecer, ha ganado 56 escaños dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó con las bolsas de alimenticias, Víctor? Porque ya no llegaron. Se les acabó. Pero la gente tiene hambre. ¿Y qué pasó? Porque antes repartían hasta 3 veces por día. Entonces, daban hasta 10, 11 de la noche. Y entonces, ¿era o no electoral, Víctor? Contame. ¿Cómo se come eso? Okay. Pero ayer iban algunos camiones para el mercado de Santa Ana, detrás del incendio. ¿Detrás del incendio? No, iban con canastas, supuestamente. Salía una fotografía que mostraban que iban los camiones. No sé si las cajas solas, ¿verdad? Okay. Porque la gente en ese momento, Sergio, que le pasa algo como eso, no necesita en ese momento canasta. Lo que necesita inmediatamente la gente en los mercados es dinero. Sí. Porque la mayoría de la gente que está dentro de los mercados trabaja con créditos. La gente en ese momento lo que necesita es que alguien le dé un apoyo financiero, porque no necesita comer en el momento, sino que viendo cómo recuperar. Y el día siguiente, porque esa gente, hay casos que se han dado en otros mercados, inmediatamente hoy les pasó su desgracia, como se pueda decir, pero el día siguiente posible la gente está en la calle y está vendiendo. Sí, lo que pasa es que la desgracia la ocupan los políticos para réditos. Pareciera que todo el mundo esté esperando de pronto que pase una desgracia y se frotan las manos y dicen, ahí viene el pistillo. Lo interesante del asunto es que a partir del 1 de mayo ya va a entrar un nuevo alcalde de Nuevas Ideas y yo confío en que el alcalde les va a construir un nuevo mercado, porque cuestionaron ampliamente a doña Milena Calderón de Escalón. Entonces, yo creo que lo mejor está por venir. Ahí va a estar un nuevo mercado para ellos. Sí, yo creo que ahora sí se van a solucionar todos los problemas de todos los municipios. Hoy te vas a dar cuenta. El ministro de Salud, Francisco Álava, informó que las dosis recibidas hoy, que era el día de ayer, pero no servirán para vacunar al personal de primera línea, segunda línea. Las vacunas están viniendo. Pero hay algo interesante, Sergio, y el hospital no lo han terminado. Inventaron la vacuna antes de que terminara en el mundo entero el hospital y arremetieron contra la Asamblea Legislativa que no les daba dinero. Luego nos dimos cuenta que sí, pero tomaron 30 millones de dólares del Seguro Social. Ni te han dicho cuándo los van a devolver, ni te han dicho tampoco cuándo van a terminar el hospital, pero yo estoy completamente seguro de que ese inmueble no lo van a... Te vas a acordar que a partir del 1 de mayo vas a tener concesiones. Uno de ellos es el aeropuerto internacional, que ya lo habían hecho, pero decían no lo vamos a dar a conocer, sino que hasta después de las elecciones, cuando ya esté la nueva Asamblea Legislativa y nos vaya a aprobar todo lo que nosotros presentamos. Pero el hospital, el que hicieron el parqueo, la galera, el gallinero, como dice uno, te vas a dar la cuenta, pecera. te vas a dar cuenta que luego van a decir, no, como ya controlamos todo, ahora las vamos a hacer oficinas y las vamos a hacer y las vamos a ocupar para algo muy diferente. Acordate de este día en el cual nosotros estamos hablando, y la población poco a poco, la población salvadoreña poco a poco va a ir sintiendo la pescosada. No, ya lo vacunaron 3 veces. Ajá. A toda la población. Pero aquí anda vehículos, del coronavirus. la que cocina, no, con impuestos, le han subido más a la gasolina.
al gas propano, y el ministro de ANDA decía que va a evaluar los subsidios a algunos sectores. El presidente de ANDA ya dejó bien claro, y cuando ocupa aquella retórica para establecer de que les va a dar subsidio a los que sí se merecen o no se los merecen, ese es un tema que obviamente no hay que ser científico en energía nuclear para darse cuenta de que van a hacer un recorte total y le van a decir a la gente que no lo necesita. La autónoma está complicada. Bueno, han gastado tremendamente la plata en campaña electoral. No se pudo haber ocupado eso para seguir manteniendo los subsidios que los mismos de siempre le dieron a usted. No se pudo haber mantenido esos subsidios que hoy por hoy, usted poco a poco va a ir viendo cómo se van a ir diluyendo esos subsidios. Entonces, la carga impositiva y por supuesto el costo de la vida se va a ir incrementando, pero esos subsidios son malos. Esos subsidios son malos, ya te vas a ir dando cuenta, porque los pusieron los mismos de siempre. Entonces hay que quitar todo lo que los mismos de siempre pusieron, hay que irlos quitando. Me imagino que ellos traen buenas ideas, así se llama. Sí, en aumento de más impuestos. Entonces ya se va a ir dando cuenta, es importante que usted quite todo en su vida. Hay que quitar el subsidio, me imagino, como dijo una persona por ahí, que escuché, que dijo, mire, vamos a revisar más adelante también el tema del subsidio cruzado del transporte público de pasajeros, el subsidio a la energía eléctrica, el subsidio al agua. Entonces me imagino que esas son parte de las decisiones que hay que quitar, las decisiones que tomaron los mismos de siempre. Ya la va a empezar a sentir usted, la dolorosa, no se preocupe, aguánteme un ratito. Y quiero hacer no sé si te acuerdas de este discurso. En su primer año del gobierno, en junio del 2020, el presidente Nayib Bukele aseguró que en su administración las mujeres estaban más seguras, ya que existe una disminución del 61% de los feminicidios. Sí. Bukele agregó que hay organizaciones de mujeres que responden a intereses partidarios y que por esta razón insisten en denunciar los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres. Durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este año, el nombre del señor presidente era protagonista en esa marcha. Una pregunta, ¿y cuál es la fuente de la reducción del presidente del 60% de los feminicidios? Hace 2 días, una mujer asesinada cerca de un centro comercial en Apopa, por ejemplo. Sí, por eso, pero ¿cuál es la fuente que el presidente marca? Porque uno tiene que tener un respaldo, o simple y sencillamente se lo sacó de la chistera él. ¿Cuál es el respaldo que el presidente ocupa? ¿Cuál es la fuente oficial que el presidente ocupa para señalar eso? Te lo voy a comentar. Solo en el 2020 hubieron 500 mujeres entre muertas y desaparecidas, pero simple y sencillamente no la volvieron a ubicar. Son datos oficiales, concretos, Fiscalía General de la República. Ok. ¿Cuándo entró el presidente? En el 2019. Y entonces, ¿cuáles son los datos? Solo de enero y febrero, en los 2 meses, hubieron 15 mujeres que perdieron la vida. ¿De qué reducción me está hablando el presidente? Son datos concretos sobre la base de un análisis científico. Pero hoy en la marcha decía él que hoy estas mujeres tienen un tinte político. Sí, lo que pasa es que todo el que critica al presidente tiene un móvil político, pero los sindicatos que se le pliegan a él no. Lo hacen de choto, lo hacen por amor a la patria. Entonces todo el que critica al presidente, mira, le podríamos decir al presidente que cuando él le fue a ayudar a limpiar la basura a la alcaldesa Juanita Pacas de Lemus, te recordás que fue con el señor alcalde de allá de San Luis Talpa, en el municipio de Mexicano, también fue un móvil político del presidente, también fue un tinte. Podemos decir que cuando el presidente era oposición y criticaba al gobierno, también tenía un móvil político. Todo el que critica al presidente tiene un móvil político, alguien lo está financiando, la NEP es mala, él va cambiando la narrativa para determinar quién va a ser el próximo enemigo y mantener a la gente felices y aislados como las luces camperos de los principales problemas que tiene Pero hoy Salvador. tal vez que ya no le llegue la canasta de alimentos, tal vez la gente ahora piensa mejor, sí, pero ya es tarde. Sí, pero ya es tarde. Por más que la terminen ubicando, ahorita ya es tarde. No, la van a ubicar bien. Solo este mes el gobierno tiene que pagar 400 millones en intereses. No estamos hablando que va a pagar en deuda,
en intereses. Pero de préstamos que él hizo. Préstamos que él hizo. No es de los viejos, de los mismos de siempre. Es de él. Es de él. Solo en intereses son 400 millones de dólares que le va a regalar a las personas. No estamos hablando de capital, de que la deuda se termina. No, estamos hablando de intereses que el presidente le está regalando a personas que le prestaron el dinero. ¿Dónde están invertido ese dinero? ¿Cuáles fueron las 20 obras? Claro, eso es lo que le... Entonces, ahorita va a venir una dinámica porque a finales de año el presidente en septiembre debe de presentar el presupuesto general de la nación, donde debe consignar el pago de 1.600 millones de dólares solo en intereses, no de los préstamos de los mismos de siempre, que él hizo precisamente en el tema de la pandemia. Solo para que tengas una idea, Víctor. El presidente ha endeudado en 20 puntos del Producto Interno Bruto el PIB al país. Ni en los 10 años del FMLN lo endeudó, como el presidente lo hizo en un año. 20 puntos. Víctor, ¿a dónde están las obras? ¿A dónde está la inversión? El dinero. ¿A dónde está el dinero? Pero de esos 20 millones de dólares, de esos 20 puntos que el presidente, más de 10.000 millones de dólares, estamos hablando más intereses, a 35 años plazo. ¿A dónde está, Víctor? La carga impositiva que se viene con 4 puntos del IVA va a ser insuficiente para detener toda la oleada sucesiva de lo que se viene en este país, como dijo en su momento el ex embajador de El Salvador en Washington, René León, y que advirtió cuál era la hoja de ruta a la cual El Salvador estaba dirigiéndose. Una reforma a la ley del sistema de ahorro y pensiones será impulsada por el gobierno con la entrada de la nueva Asamblea Legislativa, que tendrá la mayoría de diputados del partido Nueva Idea, misma que está siendo aún estudiada, según manifestó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Esa reforma o esa nueva ley no está siendo estudiada. Esa reforma ya la tienen ellos y la van a imponer. Lo que están esperando es que entren los diputados, de los cuales él va a decir salten, salten como rana, acuéstense y aprieten el botón. Van a en el fondo de pensiones, perdón, van a necesitar asesores nuevos diputados para apretar los botones. Para eso no necesitas asesores, lo que van a meter es a una gran cantidad de militantes del partido Nuevas Ideas y van a tratar de sacar a los militantes de los mismos de siempre, pero para efectos prácticos es lo mismo. El fondo de pensiones tiene una masa económica de 2.000 millones de dólares, Víctor. De los cuales va a utilizar, son 4.000 millones de dólares, de los cuales va a utilizar 2.000 millones de dólares para los salvadoreños. Tiene que pagar ahorita 400 millones más 1.800 millones antes de que termine el año por préstamos. Solo ahí se fueron 2.000 millones de dólares más. En el tema de los bancos, ese es en el tema de las pensiones, y le van a quedar 2.000 millones de dólares más para el presupuesto general de la nación y para terminar el año. En eso ya llegamos nosotros a un endeudamiento del 100%. ¿Qué va a pasar el próximo año, Víctor? ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno para pagar las obligaciones? Si agarro las pensiones. Y el tema de los ahorros, Víctor, es un tema mucho más complicado y profundo porque el gobierno en 2 veces el año pasado obligó a los bancos a que le bajaran el encaje legal, que es el techo de protección, para que le compraran deuda y él tuviera dinero líquido, en efectivo. Fueron 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que cuando la gente quiera ir a los bancos a retirar su dinero, le van a decir, aquí tenemos un documento, no tenemos el dinero en efectivo, por lo tanto no le podemos pagar. Increíble, así de fácil. Los Estados Unidos, la administración Biden dice, ni $1 más de los 4.000 millones que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, quiere entregar a Centroamérica. Acabará en manos de esos. No van a llegar a los presidentes, ellos dicen que sería con ONG, iglesias, etc. Pero no quiere saber de Honduras, Guatemala y de El Salvador. No van a recibir los 4.000 millones. Lo que pasa es que toda la inversión, cuando tú, por ejemplo, te diste cuenta hace unos 8 meses, donde el ex embajador Johnson fue a Miami, iba a esperar con un protocolo, con un portafolio de inversión que supuestamente les iban a dar, se los dan a los empresarios. Los empresarios ya no lo acompañaron al presidente de nuestro país.
responsabilidad y la obligación se le traslada a los empresarios y no al presidente. La administración del presidente Joe Biden, que no es un tercer compacto de la MCC porque nosotros lo perdimos lamentablemente y ya no podemos aplicar, y el segundo compacto que lamentablemente perdimos 32 proyectos por no tener una contrapartida de 50 millones de dólares en su momento y que la provisionó la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy nosotros vemos un tema de que tampoco se provisionó la segunda parte. Entonces es un tema sumamente complicado y lamentable, Víctor, porque El Salvador cayó en un impago, en una insolvencia, le mandó un mensaje a los Estados Unidos y al mundo entero, donde nosotros no podemos honrar las obligaciones contraídas en el caso del segundo compacto. En este caso, el presidente Joe Biden va a ser más que categórico en su discurso. Roberta Jacobson lo ha dicho categóricamente, Mari Carmen Aponte, y por lo tanto, si en algún momento viene algún tipo de ayuda, que no va a ser por esfuerzos de este gobierno, sino que los Estados Unidos ayudan a gobierno, ayudan a países para evitar los flujos o las oleadas sucesivas migratorias, para que precisamente Centroamérica, que es su vecindario, el patio trasero, no le vayan a quitar oportunidades a los ciudadanos norteamericanos cuando ellos llegan en su calidad de indocumentados. Esa es la única razón. Es la única. Los congresistas siguen insistiendo, como el Adam Kinzinger del Partido Republicano insiste en poner un embajador fuerte en El Salvador por casos de corrupción en el gobierno. Sí, al embajador que pongan va a ser un mensaje categórico, contundente, porque hemos tenido lamentablemente la desafortunada nominación en el pasado del ex embajador Johnson, una persona lamentable, que a puro pulso se ganó ese mote y que ha quedado en la historia con un reconocimiento de esta naturaleza. Lo que le están solicitando es un embajador que vaya a trasladar los informes puntualmente de cualquier violación que se ha dado en el pasado de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de persecución de empresarios o de cualquier otro tipo de situación vulnerando la democracia. Sin embargo, también lo ha dicho esta misma semana, lo dijo Human Rights Watch, Miguel Vivanco, donde dijo prácticamente la democracia está lacerada porque no hay una separación de poderes y donde lo que se está propiciando es que haya un partido político único del presidente. Lo dijo José Miguel Vivanco, claro. El mismo señor Ada Kisser dice, muchos han sido los casos y sucesos en estos casos de corrupción que han salido a la luz de parte del gobierno en la gestión de Nayib Bukele, asimismo como de muchos de sus amigos, los cuales hacen un papel de ministros y futuros diputados, como por ejemplo el señor Ernesto Castro. Hay una gran cantidad de casos de los cuales se le han documentado, lo ha hecho la revista Factum, lo ha hecho el Faro, lo ha hecho la prensa gráfica, el Diario de Hoy, lo han hecho una gran cantidad de instituciones como la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, etcétera, la Asamblea Legislativa, que han quedado establecidos como válidos, y es un tema lamentable para esta administración. Sergio, hay un periodista y algo que ha pasado raro, ha aparecido el vicepresidente últimamente. Apareció en una entrevista con el señor Ramos, un periodista internacional. Jorge Ramos de la cadena Univisión. Y le dice, ustedes acaban de lograr mayoría absoluta en la Cámara aquí en El Salvador, sí, con 56 de los 84 escaños. Esta es una victoria política importante, pero muchos fuera, incluso dentro de El Salvador, temen que el presidente Bukele se convierta en un dictador. Le doy una frase, él dice, de Miguel Vivanco, de Homan Rice. Bukele entiende que por su popularidad es invencible y El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura en Latinoamérica. De hacer esa... Sí, tuve la oportunidad de ver fragmentos de esta entrevista y el vicepresidente de la República no pudo responder ninguna de las preguntas de que el entrevistador internacional le estaba realizando, obviamente porque no tiene respuestas con relación a eso. Le habló acerca del aborto, le dio vueltas, sí, yo soy, sí a la vida, no, pero le estoy haciendo una pregunta puntual. Si no me quiere contestar, yo la voy a respetar, que usted no me quiere contestar, pero no me está contestando la pregunta, y lo hizo como en 3 oportunidades.
El otro tema es precisamente sobre la situación de dictadura, le planteó rápidamente y dijo, no, mire, es que hay dos fotografías. ¿Cuáles dos fotografías? Esa fue la escolta presidencial, esa no fue la escolta presidencial. O sea, era el ejército dentro era el del ejército, claro, Congreso. y lo han dicho categóricamente y lo aceptaron en la interpelación que tuvieron. Ahí estaba la Policía Nacional Civil, ahí estaba el ejército, ahí estaba el batallón presidencial. Entonces, Diputados dando el aval. Claro, entonces, simple y sencillamente son impresentables las declaraciones del vicepresidente, que dista de aquel papel protagónico que tenía él cuando hacía marchas y todo y criticaba en las entrevistas. La otra pregunta que le realizan, Jorge Ramos le dijo, mire, dígale al presidente que yo he estado haciendo gestiones y yo quiero una entrevista con él. Entonces, no, mire, yo no manejo la agenda, no se le está preguntando eso al vicepresidente. O sea, se le está diciendo, dígale, y él, el entrevistador lo hace mundialmente y públicamente porque la imagen lacerada del presidente nuestro está en la categoría o en viñetada de dictador internacionalmente. Entonces le está diciendo públicamente, he tratado de buscar al presidente, se le ha solicitado diferentes entrevistas y no las quiere dar, pero cuando él era candidato vino acá a Miami y yo tuve una entrevista con él, como también con Fernando del Rincón. Ahora yo le pido entrevista y ya no la quiere dar, pero no solamente no la quiere dar, sino que en el marco de que él está siendo encajonado dentro del mote de dictador. Entonces, esa lavada de cara que pretendió tener la administración mandando al vicepresidente a una entrevista es la que no pueden sostener mundialmente. Pero figúrate, si esa es una entrevista que no pueden sostener con preguntas sencillas, válidas, sin ingresar en temas puntualmente de corrupción, de actos que están muy, pero muy al margen de la legalidad. Ahora imagínate cuando se le pueda cuestionar sobre esos temas, ciertamente no están en la capacidad ni intelectual, ni tampoco podríamos decir moralmente o legalmente para poder responder. Sergio, pero también decía él, el vicepresidente, que no había necesidad que entrara el ejército también. Se estaba contradiciendo también. Se estaba diciendo que había entrado el batallón presidencial, pero después dice, no había necesidad que entrara el ejército. No, se está pero contradiciendo. no, o sea, todo lo que hablan es una contradicción muy marcada, pero cuando te dice hay dos fotografías de qué? Perdón, era la escolta, perdón, ¿qué tiene que ver una escolta con 8 vehículos donde ve el presidente en la caravana, con todo ese dispositivo de francotiradores que se apostaron en la azotea? Él cree que le puede dar a la gente internacionalmente, que le puede dar un planteamiento completamente jalado de los pelos como se los da a los salvadoreños, y que muchos de ellos se las creen. Pero te voy a plantear una situación. ¿Qué tiene que? Y le dice Jorge Ramos, perdóneme, pero yo lo vi, yo lo he visto, a mí nadie me ha contado. Y esa es una posición de un dictador. Víctor, comprémosle entonces la idea al señor vicepresidente con mucho respeto, que fue supuestamente una escolta con francotiradores, que fue con el ejército, con chalecos y todo, y que se fueron a apostar, que le quitaron los PPI a los diputados, ¿sí? Se sienta el presidente en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tiene que ver eso? Toca el gong, tum, y les dice, hoy ya saben quién tiene el poder. Pero le habló Dios, gracias. Pero listo, pero perdón, ¿qué tiene que ver en que es una fotografía, que es la escolta presidencial, con todo lo que yo te acabo de narrar? Es como que yo venga y que te diga que asaltaron el banco. Y entonces tú me decís, no, pero tú llegaste con armas, no era mi escolta, pero tú arremetiste contra los cajeros, pero tú les dijiste que les dieran el dinero, y por último ya no agarraste el dinero, sino que te fuiste retirando porque Dios te había hablado, y el dinero que ibas a sacar, que no era tuyo, era para ir a dar el diezmo a la iglesia. ¿Qué tiene que ver el diezmo en la iglesia para huevearse el banco? Ok, no más preguntas, Víctor. Y empieza con esa pregunta que le hace, que quiere una entrevista con el señor presidente, empiezan los troles nuevamente a atacar a la prensa, ¿verdad? Sigue el acoso. ¿Qué nos podrías decir de este señor Roberto Silva?
el youtubero Sergio ahí, porque no solo él ha acosado, cuando hablamos de mujeres, Sí. dentro, y tú como periodista sabes que la mayoría de prensa independiente ha recibido un acoso también de los troles, insultos y todo, pero hasta ahora se monta un precedente, hasta ahora con una presión popular que se dio en las redes sociales, etcétera, una denuncia en la fiscalía, actúa el señor fiscal general de la República. Mira, es lamentable cuando tú ves, por ejemplo, en el recuento de votos un funcionario que se tira al piso tratando de sorprender como que lo habían empujado. Qué lamentable. Es lamentable, Víctor, a funcionarios públicos en horas laborales, ministros metidos en un recuento de votos. La Constitución de la República establece la indelegabilidad de las funciones y establece cuáles son las funciones de cada uno de ellos, y un funcionario solamente puede hacerlo lo que la ley expresamente le dice, y tú no puedes homologar y decir que vas a implementar la analogía cuando un funcionario solamente puede hacer A, B, C, D, E, F, G, y tú decís yo quiero hacer Z. La ley no se lo permite. Diferente de los salvadoreños común y corrientes, que podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando la ley no lo prohíba. Entonces son dos cosas muy diferentes. Ver a funcionarios públicos como en los gobiernos de Arena, como los del FMLN, metidos en escrutinios y ellos haciendo lo mismo de los mismos de siempre. Voy a tu pregunta. El caso de este caballero que han detenido, que viene por años arremetiendo, ultrajando, lacerando el patrimonio moral de muchísimas personas y particularmente de mujeres, porque ha hablado acerca físicamente de ciertas características de las mujeres, lo cual resulta ser lamentable, reprochable desde todo punto de vista con relación a la legislación vigente aplicable a la materia. Cometió un delito en flagrancia. ¿Por qué la Policía Nacional Civil no lo detuvo? ¿Por qué hay fotografías de este caballero con miembros de la policía? ¿Por qué no lo han detenido? Víctor, en cualquier país medianamente honrado, identifican si una persona en las redes sociales está amenazando a cualquier funcionario, el cual sea. Y te lo voy a comentar. En la masacre de los militantes del FMLN, de los dos personas que detuvieron y que uno de ellos misteriosamente no encontraron el arma, ni tampoco posteriormente dijeron que había muerto, y no especificaron ni las causas ni nada en el Hospital Rosales. Una de estas personas, los dos eran PPI del ministro Fran Alaví, y trataron de esconder el vehículo. Tuviste todo lo que hicieron en movilizarlo, lamentablemente con una grúa al final de la Policía Nacional Civil y en el mismo estacionamiento del Ministerio de Salud. Al investigar a estas personas, uno de ellos es miembro del partido afiliado de Nuevas Ideas, y el otro constantemente en las redes sociales manifestaba que había que matar a estas ratas. Y así lo venía diciendo. Víctor, en cualquier país con una medianía, posición de combate a la delincuencia, a la criminalidad, a los temas preventivos, hubieran procedido a la detención de él. ¿En qué terminó eso, Víctor? Donde mes con mes venía él arremetiendo contra funcionarios. ¿No terminó matando a dos de ellos? ¿No era lo mismo que te venía adelantando o anunciando en las redes sociales? Sí, listo. ¿Qué es lo que pasa con Daniela Genovés y Karina Sosa en este caso? ¿Qué es lo que sucede con Carla Hernández? Porque es el otro video de Carla Hernández en un centro comercial donde un señor llega a proferirle palabras soeces y el señor sale corriendo en el centro comercial y ella grabándolo. ¿Qué pasa con esos? Se han visto estimulados por diferentes personas que han metido odio y que promueven precisamente el ocasionarle daño contra la integridad física y moral contra cualquier persona que esté en contra de lo que diga la administración del presidente Bukele. Ahora yo te pregunto, porque es importante reflexionar,
¿quiénes le pagan a todos estos youtubers? Porque nadie se acuesta sin cenar. Ha salido esta semana todas las fotos de los youtubers donde ellos están organizados y también un video que se ha viralizado de una persona que yo creo que no sabía, que lo estaban grabando explicando en qué consistía precisamente el pago y todo el andamiaje en el cual ellos iban a realizar, que estos youtubers estaban precisamente para atacar a cualquiera que cuestionara al presidente y poder defender los logros del presidente, que no sé cuáles son, además del puente de la María Chichilco. Ya no hay otra hora, ¿va? La gran pregunta de todo esto es, Víctor, ¿realmente este señor Silva, que ha sido detenido, al igual que el señor Walter Araujo, que también está enfrentando un proceso penal, son los responsables de todo esto? ¿O es el mismo presidente de la República que inició arremetiendo contra todos ellos, acusándolos de ciertas situaciones con palabras lacerantes, peyorativas, que que él los podría quemar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si él fuera realmente lo que están señalando? ¿Quién promueve esto, Víctor? ¿Quiénes les pagan a ellos, Víctor? Ahí es un deber que le queda al señor fiscal general de la República. Ok. ¿Verdad? Sergio, para ir cerrando nuestra entrevista esta tarde, siempre como es costumbre, un año de coyuntura política, ese mensaje cristiano que siempre le dejas al televidente, al que nos escucha en nuestro sitio web, en la radio. Sí, el mensaje que quizás yo le podría dar es que nosotros vivimos por fe y no por vistas, dice la palabra de Dios. El día de ayer, Víctor, fue muy importante para mí porque antes de irnos a acostar, nosotros, como ya lo he dicho, tenemos con mi familia el desarrollo de un devocional con mis hijos y mi familia. Nosotros pues damos gracias constantemente a Dios, pero lo leemos. El tema es que el día de ayer, todos los jueves, nosotros tenemos acto seguido. Iniciamos a las 8:30, 9 de la noche, tenemos nosotros el Ministerio de la Familia, donde nosotros somos líderes y les hablamos a otras parejas. Y increíble para mí, contundentemente, que cuando estábamos dando el material, que ya lo habíamos preparado hace unas 2 semanas, que lo vamos preparando para todas las semanas tenemos esto, era compatible con la misma escritura que habíamos leído esa misma noche en el libro del devocional con mis hijos. Y wow, increíble. Y decía algo así como esto, voy a tratar de parafrasear dentro de la narrativa del derecho natural. Yo sé que tú pasas cargado, decía el Señor, yo sé que tú pasas metido en un montón de cosas y tú no puedes escuchar mi voz, porque mi voz poco a poco se va reduciendo porque tú decides escuchar otras voces como cuando estás conectado a tu trabajo, otras voces cuando tú estás conectado y te roban tu tranquilidad y te roban esa comunidad de vida que yo quiero tener contigo, esa coinonía y esa conexión que yo quiero tener espiritualmente contigo. Entonces tú te conectas a la radio, al mundo secular, tú te conectas a la televisión, a películas, a la tecnología, a celulares, a las redes sociales, y todo eso son distractores que van haciendo que mi voz audible se vaya poco a poco diluyendo porque tú has decidido. Dice, yo sé que tú estás muy cargado y muy preocupado, pero es increíble leer la palabra de Dios, Víctor, porque tú sabes, no sé si alguna vez lo has podido percibir o has podido ponerle atención, donde la Biblia, el Señor establece cuántas veces te lo dice, confía en mí, que yo estoy contigo para poder pelear tus batallas. Son 365 veces lo que los teólogos han determinado. Es decir, Víctor, una para cada día del año. 365. Confía, eso es el número de veces que se repite esta frase. Confía en mí, que yo estoy contigo y voy a pelear tus batallas.
Realmente esto es sumamente impactante para mi vida, Víctor, como particularmente cuando el Señor en Génesis nos cuenta, y que es precisamente el punto de partida, nos cuenta cómo hizo la tierra, y que separó el cielo de la tierra y las aguas, la luz de las tinieblas, y dice algo el Señor que es importante luego de crear al hombre, y me impactó grandemente porque él vio, se le quedó viendo al hombre y dijo que lo había dormido. El hombre cayó dormido en un sueño profundo y dijo, y vi que estaba solo y no era bueno. Me cae que interesante, porque él había creado a todas las especies de aves, de animales, y dijo, y vegetación por supuesto, y vi que el hombre estaba solo y eso no era bueno. Lo que te quiero decir es que el hombre, Dios creó a la mujer y tiene un simbolismo y una profundidad sumamente grande por lo que te voy a comentar. Cuando agarra polvo, cuando agarra tierra y con un soplo de vida crea al hombre, no hizo lo mismo con la mujer por un tema de pertenencia. Procede de un lateral del hombre, acá, que es una costilla, y esto tiene un simbolismo y una profundidad sumamente grande. ¿Por qué? Porque hay una pertenencia, hay una ayuda idónea, que es lo que la mujer llega a ser, como la misma vez que cuando Dios viene y dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia somos todos nosotros. Pero cuando nace la iglesia, cuando Él está crucificado y le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has dejado solo? Él sintió todo el peso de los pecados del mundo. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué es un cordero? El cordero es el animal chiquito, la cría La oveja. de la oveja. De la oveja. Eso es un cordero. Y en aquel entonces, cuando una familia quería quitarse los pecados, iba al mercado, compraba un cordero, se lo traía acá, lo sacrificaba y la sangre purificaba. Por eso es que también el cordero, cuando venía el ángel de la muerte, como por ejemplo a los primogénitos allá en Egipto, marcaban los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas, para indicarle al ángel de la muerte, al destructor, que no debía de ingresar a esa vivienda porque esa vivienda le pertenecía a Cristo y también su contenido. Cuando el centurión le mete la lanza, sale la iglesia del mismo costado, que del mismo costado sacaron a Eva, a la mujer, cuando Adán estaba durmiendo. Pero es tan interesante el tema Víctor, por cuanto recordemos que Jesús llega al templo, y cuando llega al templo y ve a los mercaderes y lo empiezan a cuestionar acerca de ciertos elementos, como por ejemplo, Jesús, ¿por qué sacas a un demonio? Y entonces ellos empiezan a murmurar a lo lejano, y él escucha porque él es omnipresente y omnisciente, él lo sabe todo lo que tú o yo estamos sintiendo, pero aún así quiere que tú se lo digas. Y él te dice, platica conmigo. Yo sé cuáles son, qué es lo que te atribula. Yo sé qué es lo que te presiona. Yo sé cuáles son tus necesidades. Pero hijo, igual, quiero que me las digas. Y él ya lo sabe. Yo quiero platicar contigo. Yo quiero que tú me lo digas. Entonces, él alcanza a escuchar a lo lejos, donde viene y le dice, ese poder para sacar demonios se lo ha dado el mismo diablo. Y entonces él se les queda viendo y le dice, ¿qué reino puede sobrevivir con una división? Ninguno. Por lo tanto, no podés hablar que el mismo Satanás me ha dado a mí poder para dividir al mismo Satanás. Porque ellos decían, el demonio le ha dado poder para expulsar demonios. Cuando estaba en el templo, Víctor, porque muchas personas piensan que el Señor fue crucificado esa única vez que atentaron contra Él, y no fue cierto. Hubieron un montón de oportunidades en las cuales querían matar al Señor y arremeter esa muchedumbre que lo seguía por los paquetes económicos que andaban entregando.
Ahí era viejo esto. Esa muchedumbre que seguía al Señor, si alguna vez usted se ha preguntado por qué seguían al Señor, eran uno, por el morbo, y dos, porque estaban becados. El Señor les daba de Les comer daba a de donde comer. iban, por los paquetes económicos, por los paquetes de comida. Entonces el Señor lo sabía eso, pero les hablaba acerca de la palabra de Dios, y algunas veces decía, por favor, que se retire la gente, porque ellos estaban esperando a ser mantenidos. Y él decía, yo no he traído sino que el alimento espiritual, no es el alimento físico, porque no solamente de pan vive el hombre. Cuando es tentado, primero en el pináculo del templo y segundo en el desierto durante 40 días sin comer, ayunando, listo. En esa oportunidad, cuando él le dice, la casa de mi padre no es cueva de ladrones, al Señor lo llevan a un risco, y fue una de las tantas veces que lo querían tirar para que él muriera. Pero en ese momento, cuando a él lo llevan, él se da la vuelta y con propiedad empieza a caminar en medio de ellos, y cuenta la Biblia que sintieron una presencia tal que nadie se opuso, nadie a detenerlo ni nada, y él se retiró. ¿Por qué, Víctor? Porque por más que le querían causar un daño, no era el momento todavía para morir. Víctor, yo quiero decirle a la población salvadoreña que Dios ya sabe el día y la hora en cual usted va a ser llamado a su presencia, si es que va a la presencia del Señor. El jueves pasado yo compartí un versículo bíblico donde un rico va al infierno, y Lázaro, que llegaban los perros y lamían sus llagas, va al cielo. Entonces le grita, Padre Abraham, tú que estás con Lázaro, ya no aguanto estas lenguas de fuego que me están asfixiando. Dile a Lázaro que con su dedo me moje mi lengua para yo poderme refrescar. Y le dice el padre Abraham, que fue considerado amigo de Cristo, el que dio parte a la creación de como estrellas de la descendencia, luego que iba a matar, que tuvo un hijo con Sara y que iba a matar a Isaac en la roca que está en Israel, donde está la cúpula de la roca, y que lo iba a matar y un ángel lo detuvo. En ese momento le dice el padre Abraham, el versículo que compartí la semana pasada contigo, y le dice, no podemos hacer eso, no nos está permitido. De aquí para allá hay una distancia enorme, abismal, y de allá para acá también. Entonces él viene y le dice, el rico, por favor, te pido que mandes a Lázaro para que les vaya a advertir a mis 5 hermanos en la tierra que cambien su forma de comportarse, porque esto es tremendo lo que yo estoy viviendo aquí. Y le dice, para eso tienen a los profetas que les habla en la tierra. Oye esto, Víctor, para eso tienen a los profetas, y le mencionó a Moisés, para eso tienen a los profetas que están en la tierra y que les hablan. Y él siguió insistiendo, el rico, y le dijo, manda a Lázaro para que él les advierta, porque solo así van a creer de todo lo que yo estoy viviendo, porque yo no quiero que ellos vayan a terminar como yo estoy terminando. Y le dice nuevamente a Abraham, tú manejaste mal tu vida y gozaste de todo lo que tú quisiste en la vida, pero Lázaro en cambio pasó sufrimientos y ahora se le está retribuyendo por todo lo que pasó. Por más que yo mande a Lázaro, lo cual no está permitido, y que se les aparezca un muerto y que les cuente de todo lo que están viviendo, si no le han creído a los profetas, mucho menos le van a creer a un muerto. ¿A dónde yo quiero terminar con esto, Víctor? Lo que yo quiero terminar es el hecho que la muchedumbre se haya decantado en seguir a Cristo, no significa que se salvaron y que están en la presencia de Cristo. Estamos hablando de que el hecho que hay un montón de gente que vote por Víctor no significa que tenga la razón, porque estamos hablando de la mayoría. Esa mayoría, que el hecho que hayan votado no significa que tengan la razón.
Y se lo voy a plantear con un solo ejemplo que yo de verdad, Dios conoce mi corazón y deseo que Dios haga bajar y resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les permita tener un ratito aunque sea el Espíritu Santo en este momento y que usted pueda discernir lo que yo le voy a decir. Todos los procesos Dios los permite con un objetivo de crecimiento, porque para pasar al siguiente nivel usted tiene que crecer espiritualmente, ya sea por revelación o por quebrantamiento, que es lo mismo trituración. Pero le voy a explicar una cosa, Víctor, si nosotros nos vamos a que un país o una sociedad es democrática y que la mayoría decide una forma, un estilo de vida para un país, si nosotros nos centramos en esa situación, podríamos decir, para muchos, es válido, porque eligieron a X o a Y funcionario, ¿cierto? Pero la mayoría fue la que crucificó a Cristo. Votó en ese momento por crucificar y se les ofreció otro estilo, otra opción, a Barrabás, y prefirieron al delincuente. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y prefirieron a un delincuente reconocido que sabían que estaba robando, un delincuente que sabían que había dañado y no les importó. 6 días antes el Señor había entrado a la ciudad, había penetrado los muros y lo habían vitoreado en un burrito y le habían tirado palmas. 6 días. 6 días después, por los troles que existían en aquel entonces de una forma muy diferente y que se encargaron precisamente la gente que quería matar a Jesús de cambiarles la percepción con troles, gente pagada, gente que tenía interés y que estaba viviendo muy bien por parte del régimen o el imperio, de cambiar la percepción. Y esa misma gente que lo vitoreó y que vio todo lo que el Señor hizo y que les dio de comer por mucho tiempo y que vio los milagros, incluso resucitar muertos como Lázaro, o sanar a paralíticos, o a gente que tenía lepra, o a gente que nunca había visto, o personas que simple y sencillamente adolecían de una enfermedad, 6 días después, que eran las que estaban pidiendo crucificar a Cristo. Esos mismos ingratos. Pero Víctor, era la mayoría. Víctor, fue la mayoría la que estaba votando en ese momento por crucificar a Cristo. Esta mayoría es la que se ha manifestado en nuestro país. Tome nota. Espero que me estés entendiendo, iglesia, lo que le estoy diciendo y para dónde va. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco tremendamente. Gracias, licenciado, por ese tema cristiano que siempre nos llevas todos los viernes, 2 de la tarde. Y si no entendió el mensaje del licenciado Sergio, por favor, como dice el licenciado, pídale a Dios que se lo lleve, pero que se lo lleve ya. Y también siempre recordarle, de lunes a viernes 6:30, 8 de la mañana, al punto con el licenciado Sergio Méndez, canal 30 de Claro y Tigo, canal 23 señal abierta, y Tu Onda Club, una radio con estilo, coyuntura política. Te espero el próximo viernes, si el Creador, Dios nos permite. Bendiciones.